Vamos a chequear que esté todo bien. Sí. Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de dónde se encuentren. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que con muchas ganas de ver esta demostración. Hola a todas. Hola a todas y sobre todo bienvenidas. Bienvenidas a esta demostración, a este espacio. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya sumando un poquitito más de gente. Yo estoy acomodando un poquitito la mesa. Espero que los encuentros anteriores que tuvimos, que les haya gustado mucho y que sobre todo después se animen a hacer el proyecto. Ya hay gente que me ha mandado fotografías que han comenzado a hacerlo, así que para mí ha sido una gran satisfacción ver que a través de la demostración se animaron a pintar. Así que hola a todas. Hola Mirta, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, bienvenidas. De a poquito les voy a ir dando el saludo, sí, inicial. Me voy a presentar, sobre todo para las que no me conocen. Mi nombre es Mariana Barbaro, pero muchos y sobre todo la gente que la gente que me quiere me conoce como Mariana o Mariana Daisy. Y pinto porcelana de hace ya un poquitito más de 10 años, ¿sí? Así que bueno, si no estuvieron viendo las demostraciones anteriores, la propuesta ha sido hacer un rostro en monocromo, o sea, pintarlo prácticamente en tiempo real, donde tuvimos 2 encuentros anteriores, en donde primero planteamos las bases. En el encuentro del sábado pasado vimos lo que es el tema del volumen y ahora vamos a ver el tema de los detalles, ¿sí? Hola a todas, hola Carmen, hola Esperanza, a ver, vamos a saludar. Hola Fer, hola a todas, ¿sí? Así que bueno, hoy es el último encuentro, así que espero que los disfruten mucho, donde vamos a ir viendo cómo plantear los detalles finales. Estas etapas que se han dado en estas demostraciones, hola Rosita, son etapas ilustrativas, o sea, como siempre digo, de acuerdo a la experiencia, ¿no es cierto?, de cada una. Estas etapas las pueden acortar un poquitito o si no, seguir sumándoles. Cuanto más detalles, o sea, más etapas, más trabajo tenga la pieza que hagan, más parecido a lo real va a ser. Hola Vivi, ¿cómo estás? Qué honor que estés mirando la demostración, muchas gracias. Así que bueno, nosotros estoy trabajando con un aceite secante, ¿sí? Estoy preparando los colores con vehículo y esencia de clavo y bueno, ahora de a poquito voy a ir dando vuelta a la cámara, si les parece. Recuerden de que tenemos posteados en el grupo no solamente las demostraciones, porque las demostraciones quedan, sino que también Fer ha realizado como un resumen de las demostraciones anteriores en distintos idiomas, sobre todo para aquellas que no hablan castellano, así no se pierden nada de nada de nada. Y todo lo que se esté grabando, toda la demostración, después la pueden ver también en el canal que hay de YouTube, que es Porcelana Virtual.
Así que bueno, dicho todo esto, ya me conocen de los 2 sábados anteriores. Voy a dar vuelta a la cámara y vamos a comenzar a pintar, que hay mucho por hacer, ¿sí? Así que bueno, recuerden de que yo lo que voy a hacer es poner la pantalla en negro por una cuestión, como siempre digo, de prolijidad, de coquetería. Así que no se asusten ahora, que van a ver todo negro. A ver, esperen. Ahí está. Justo tengo un dedo lastimado, que es el dedo que más uso, el pulgar, para manejar el celular, la pantalla táctil, y bueno, estamos así medios averiados hoy. Así que bueno, voy a despejar. Denme un minutito que voy a acomodar mejor la pantalla para que se vea. Ahí está. Perfecto. Ahí se está viendo bien el azulejo, la paleta, ¿sí? Y lo voy a correr un poquitito más para que se vea también la escala. Para todas aquellas que están mirando desde el celular, recuerden de que si molestan los comentarios, con el dedito, o sea, apoyando el dedo sobre la pantalla, pueden deslizarla a la derecha y así esconder todos los comentarios, ¿sí? Así que eso ténganlo presente. Si lo ven desde la computadora, esta situación no molesta, no la tienen en cuenta, pero sí para las que lo van viendo desde el celular. Bueno, así quedó horneado después del segundo encuentro nuestro azulejo, ¿sí? Entonces, esto ya recibió 2 horneadas, como les contaba, de los 2 encuentros anteriores. Las 2 horneadas se realizaron a 800 grados, ¿sí? Y ahora es momento de empezar a sumar valores más oscuros, o sea que voy a trabajar con esta parte de la escala. Esperen que lo voy a acomodar mejor, ahí así se ve todo. Voy a trabajar con la parte media a oscura y a su vez por ahí algunos acentos de claridad para sumar un poquitito más de luz a aquellas partes en las que por ahí no tengo, ¿sí? No la tengo bien marcadita. Entonces, como siempre les digo, si bien yo estoy trabajando con un aceite secante, ustedes pueden trabajar con el aceite que más les guste, y todo lo que no se llegue a pintar, también lo van a poder ver en mi canal de YouTube, que estoy grabando después de terminar la demo. Estoy grabando la continuación de aquello que no se llega a pintar. La demostración está pensada para que abarque una hora y media, ¿sí? Aproximadamente. Puede extenderse un poquitito más, pero la idea es que no se cansen y que no se haga muy extenso. Con respecto a los pinceles, voy a usar como siempre un pincel redondo, un pincel liner y algún mop o algún stipler, sobre todo porque yo estoy usando medio secante, o sea, la pintura preparada con B220. Entonces, en la demostración anterior habíamos cambiado el orden con respecto a la primera demostración y habíamos ido de arriba hacia abajo. Y ahora voy a continuar con la misma idea. La frente la voy a dejar, no tiene muchos detalles para hacer. Me voy a abocar ahora a todo lo que es la parte de este ojo. Entonces voy a empezar por el párpado fijo, después pasaremos por el párpado móvil, haremos la parte de la esclera, o sea, lo que sería el globo ocular, la ceja, y después pasaremos al párpado inferior. Si yo no llego a ver algún comentario o alguna consulta que realicen en vivo, no se preocupen si no la respondo. Al momento la voy a hacer de manera escrita después de que termine la demostración, ¿sí? Así que no se preocupen por ello. Bueno, vamos a empezar. Ya di todas las presentaciones, así que vamos a empezar. Como voy a trabajar con los valores medios a oscuros, voy a trabajar mucho con el gris intermedio, con el que he venido trabajando desde el comienzo, y acá sí voy a trabajar con el negro,
que lo voy a utilizar para mezclar con este gris y hacer valores más bajos, o simplemente ya usarlo más puro, o sea, negro pleno, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a enfatizar las sombras. Ahora van a empezar a ver el cambio entre un ojo con respecto al otro. Si bien ya empieza a tener volumen, van a ver de que ahora va a empezar a tener más volumen aún. En esta parte de acá, que es el lateral de la nariz, es una parte que es plana, es una parte que va a tener en esta parte y en esta parte más sombra. Entonces ahí voy a trabajar con valores un poquitito más bajos que los que están quemados, que los que veo. Y a su vez voy a trabajar con el valor que quedó horneadito de la demostración anterior, ¿sí? Entonces, por un lado voy a trabajar con el valor medio para plantear, para reforzar, ¿no es cierto?, toda la parte en que necesitamos generar sombra. Y ahora, como es la parte de detalle, yo en la demostración anterior nos dedicamos a la parte de volumen, o sea, a tratar de buscar la tridimensionalidad del rostro. Ahora me enfatizo en aquellos detalles que por ahí no tuve en cuenta en ese momento, no porque no los consideraba, sino que la idea de la demostración era otra. Entonces ahora, como tiene muy poquita luz, tiene luz en esta parte, con el valor intermedio cubro todo el párpado, pero a su vez con el negro. Al no tener cargado, o sea, al tener el pincel cargado con este gris, fíjense de que yo lo voy mezclando en la paleta y hago un valor intermedio, o sea, no voy ni al negro ni a este. Si ustedes no están acostumbrados a trabajar así en paleta, se arman los valores en la misma y pintan tranquilamente. A mí me van a ir viendo hacerlos así, sobre la marcha, ¿sí? Entonces, con el valor más oscuro, en el caso de que necesite, sumaré un poquitito más de negro puro sobre esa capa de pintura, voy sumando esa profundidad. En esta parte de acá, en la unión con el párpado, acá tenemos una sombra en maquillaje. Ahora sí es el momento de empezar a plantear el maquillaje, cosa que en la demostración anterior les comentaba de que no era necesario porque nos teníamos que concentrar en las formas. Así que vamos a empezar a suavizar los dos valores. Entonces acá me voy a valer primero con un stipler muy suavecito. Voy a ir de la mitad, que es donde está claro, hacia donde tengo la oscuridad. Voy barriendo un poquitito. Voy viendo de no ir quitando la pintura. Recuerden que con el stipler uno quita bastante. Y hago lo mismo del otro lado. Cuando vamos barriendo de acuerdo a la forma, lo que vimos en la demostración anterior. Si es la primera vez que la ven, les recomiendo de que vean nuevamente el video. Lo pueden encontrar en el grupo, pueden encontrar la demostración anterior y la primera, y si no, ir al canal de YouTube Porcelana Virtual y ahí ver esta demostración y todas las demostraciones que hay, porque hay un montón de demostraciones, chicas. Están posteadas todas las demostraciones que se hicieron el año pasado y lo que viene del año. Así que imagínense todo el material que tienen para deleitarse. Así que bueno, lo que estoy haciendo es suavizando un poquitito con un pincel un poquitito más suavecito, ¿sí? Esto obviamente, este trabajo entre el stipler y un pincel suave, lo tengo que hacer porque estoy usando, les vuelvo a reiterar, aceite secante. Y justamente el aceite secante que estoy usando es el Vehículo 220, que es muy viscoso. Entonces, al ser tan viscoso, si yo por ahí uso un pincelito de amarre o los que estamos acostumbrados a usar con mole, que son más suaves, que son de pelo natural,
corremos el riesgo de que esto se empaste. Entonces, por eso los staplers son tan amados. Bien, suavizo. Desde ya les doy la bienvenida y agradezco a todas las que se van sumando. ¿Sí? Muchas gracias por estar. Ahora presto atención a todo lo que es formas, que los trazos no me queden marcados. Entonces para eso acaricio la pintura, le doy mucho amor. Y voy de a poquito a sumar más volumen, ¿sí? Bien, no solamente me voy a quedar con este estadio de acá, sino que antes de continuar con un pincelito liner, lo que voy a hacer es proyectar. Ahora vamos a trabajar la ceja después, pero lo que voy a hacer es con el valor medio voy a proyectar la sombra que la ceja genera sobre el párpado, que esto a veces lo obvian, pero la ceja, con toda la protuberancia de vello que tiene, va generando sombra sobre el párpado. Entonces es muy importante plantearla. Y es útil hacerlo ahora, antes de plantear las cejas, cosa de que si tengo, como voy a hacer ahora, suavizar para el lado de la ceja, ¿ven? Lo puedo hacer sin ningún problema. Puedo llevar un poquitito de pintura sobre la ceja que no me va a molestar. Bien. Voy viendo el tema de las luces, si las estoy manteniendo y sobre todo los valores intermedios, si los estoy respetando. Y ahora es momento, como ya tengo bien marcado el contorno de ambos párpados, vamos al párpado móvil. El párpado que ustedes ya saben es el que envuelve el ojo. En lo que es la parte del lateral, o sea, la raíz, en esta parte de acá, siempre trato de suavizar un poquitito más de la cuenta, porque después vamos a seguir trabajando, entonces, para que no me quede pintura acumulada. Bien, vamos al párpado móvil. Con respecto al párpado móvil lo voy a pensar de la misma manera y yo ya, teniendo en cuenta el planteo de la demostración anterior donde tenía que entender el párpado como una membrana que envuelve una esferita que es el globo ocular, yo la pintura la voy ubicando de esa forma, ¿sí? Entonces planteo un valor intermedio entre el medio y el oscuro y voy acentuando, enfatizando en aquellos lugares donde yo necesito sumar un poquitito más de profundidad, ¿sí? En esta parte de acá, ahora voy a tomar ese valor intermedio y le voy a sumar un poquitito más de negro, o sea, voy a bajar aún más el valor para que en esta parte sumar más oscuridad, más sombra. Bien, vuelvo nuevamente con mi amigo el stapler a integrar. En esta parte yo voy observando muy bien el modelo, voy viendo, voy tratando de reconocer todos aquellos valores intermedios que en la etapa anterior no pude plantear por una cuestión de que, como les decía antes, la idea era generar la tridimensionalidad. Entonces, ahora esa tridimensionalidad se va a ver más acrecentada por esto que les comentaba, de ir agregando aquellos, sumando un poquitito más de valores, ¿sí? Al sumar más valores, voy definiendo mejor los planos y voy armando mejor la forma. Por eso es importante el planteo de estas tres etapas, o sea, tener en claro a dónde ir, qué hacer,
porque así le es mucho más fácil el planteo de un rostro. O sea, pintar un rostro no es una tarea súper sencilla, tiene su cosita, pero si no tenemos en cuenta todas estas etapas y estas cuestiones de forma, se hace aún más complejo. Y es importante esto tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos que transferir. Esto lo hablábamos en la primera demostración. Bien. Ponceo, acá integro. De paso voy viendo a ver si hay alguna pregunta. Por ahora venimos bien. Perfecto. Bien, suavizo en esta parte de acá para integrar el valor que había puesto antes y el de oscuridad total, el más bajo. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es súper concentración porque voy a acentuar, voy a remarcar la unión de los párpados, ¿sí? El plieguecito. Esto lo voy a hacer sobre el párpado fijo, ¿sí? No sobre el párpado móvil, para evitar cualquier tipo de distorsión después con el modelo. Entonces ahora me voy a valer de un liner y ahora sí del color más oscuro, ¿sí? Achato y voy muy despacito. Horrible me quedó ahí, ahora lo vamos a acomodar. Eso me pasa por tomar envión. Ahí. Ahí. Y lo que hago es suavizar. Cuando vamos sumando acentos de sombra, ¿sí? Como en este caso, estoy reforzando esta parte oscura. A pesar de poner el acento, tenemos que tratar de integrar ese acento con la base de la pintura. Entonces siempre se suaviza, se integra, se acaricia. Cuanto más sutiles sean los rasgos se vean, pero más sutiles, más natural va a quedar lo que pinta. Cosa de que no quede nada grotesco. Esto es muy, muy importante. Bien. Fantástico. Ya empezó a tener en esta parte de acá un volumen que, fíjense, en esta parte de acá no la tiene, ¿sí? Así que voy a sumar acá también un poquitito más de valor oscuro. Esto es para sumar de coqueta, no más, ¿sí? Hola a todas, gracias por estar sumándose. Están viendo de distintas partes, así que bueno, les agradezco el estar, que les haya gustado la propuesta desde un comienzo. Como les decía al principio, hay gente de que ya está pintando el proyecto y me están mandando fotos para que vaya viendo cómo lo van haciendo, así que para mí es un morir de amor cuando me mandaban las fotos. Fue una felicidad absoluta. Bien, ahora vamos a suavizar en esta parte de acá, que es la del párpado, ¿sí? La unión de ambos párpados. Acá voy a suavizar para que no me quede muy marcadito. La parte de los detalles es la parte más linda, es la parte donde buscamos el parecido y es la parte donde hay que observar y mucho, ¿sí? Y el observar implica estar constantemente viendo estoy luchando acá con el trazo que había puesto antes, ¿sí? Como les decía, el observar implica estar atento a todos los detalles y tratar de representarlos de la mejor manera posible, ¿sí?
Así que hay que estar muy pendiente de eso. Por eso es la etapa más linda y por ahí hasta la más trabajosa. Bien, con la punta del stapler lo que voy a hacer acá es limpiar un poquitito para sumar un poquitito más de detalle en ese plano. Y suavizo ahora. Ahora cuando esté planteando una de las partes que no es tan trabajosa, les voy a contar un poquitito cuáles son las demostraciones que se vienen, ¿sí? Porque seguimos con mucha actividad dentro del grupo. Así que recuerden, si tienen a alguien que quieran sumar, recomiendan el grupo, compartan las publicaciones, denle like, generen actividad, porque eso nos hace crecer a todas. Así que recuerden de ser así tan amorosas y de recomendar este grupo para que cada vez seamos más las amantes de la pintura sobre porcelana. Bueno, ya en esta parte de acá ya les puedo decir que ya tengo todo suavizado. Y antes de continuar con esta parte vamos a la ceja, ¿sí? La ceja, chachán, chachán. Tengo acá preparado un azulejito, ¿sí? ¿Para qué? Con respecto a la ceja, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que van a necesitar un liner o un pincel sumamente finito. Y en este caso yo voy a usar el negro, ¿sí? Como para que puedan ver. Pero voy a ir haciendo trazos en vertical, así, y después trazos que se van a ir inclinando, ¿sí? Entonces se van a ir alargando de acuerdo a la forma de la ceja. Y lo van a ver acá, en esta parte de acá. Ustedes cuando tienen que realizar vello, lo que tienen que pensar es que como todo pelo tiene un punto de inicio, un trayecto y una parte que finaliza, ¿sí? Entonces, para plantear lo que es la ceja, ustedes tienen que empezar a plantearlo por esta parte de acá, ¿sí? O sea, la parte donde nosotros vemos finalizada la ceja. También para plantear el tema de los trazos que yo les mostré recién, que van a ser trazos verticales y trazos estirados, ¿sí? En diagonal, pero que van a ser curvos, tienen que ir observando la relación de cómo se va planteando la ceja en función del ojo. Esto es una referencia que pueden tomar a la hora de observar, porque cuando uno pinta necesita hacer un estudio previo, ¿sí? Aunque usted no lo crea. Entonces, yo lo que estoy viendo es que en mi modelo, hasta donde comienza la pupila, ¿sí? Tenemos trazos de vello verticales, ¿sí? Que voy a poner uno al ladito del otro, pero no tampoco con un trazo rígido y muy lineal, ¿sí? Porque si no pierde toda naturalidad. Y ahora voy a empezar a hacer los trazos curvos, ¿sí? Para un lado, voy despacito, voy cubriendo la parte que, ¿se acuerdan que la clase pasada y la anterior nosotros hicimos un planteo de pintura, pero no habíamos hecho pelo, ¿sí? Y una vez que hago para un lado, vamos a ir para el otro lado, así. Ahora bien, no voy a ir hasta esta parte, sino que por lo general hasta la mitad del ojo, ¿sí? Hasta la mitad de la pupila. Ahora, una vez realizado esto, con esto no terminamos el planteo de la ceja. Lo que tenemos que hacer es suavizar un poquitito el trazo, entonces para eso me valgo de un pincel muy suavecito, ¿sí?
Y el tema del planteo de la ceja se hace todas las veces que sea necesario de acuerdo a lo tupida, o sea, la cantidad de vello que pueda tener la persona en la ceja, o sea, hablo de la ceja, ¿no? La persona a la cual estamos representando, ¿sí? Entonces ahora lo que estoy haciendo es, de la misma manera que hice ese trazo a pincel, con el gomín voy a generar el mismo trayecto. Voy y vengo, pero no sobre el trazo, sino que entre medio lo voy haciendo. Con esto abro, genero una apertura de trazo y empiezo a darle a esto más volumen. Y una vez hecho esto, vamos a nuevamente a repetir lo que hice antes, ¿sí? Yo acá necesito que el pelito me dé la sensación de que está más fino, entonces voy a retirar un poquitito más de materia. El gomín lo trabajo con poca presión. Si presiono mucho, hago blancos más marcados. Entonces ahora nuevamente con el liner voy a repetir lo que hice antes. Entonces, cargo bien, voy a achatar el liner en mi paleta y ahora repito nuevamente. Lo que hice fue achatar aún más el pincel, porque al descargar la primera vez me di cuenta de que el trazo era como demasiado ancho, ¿sí? O sea, muy gruesito por la carga de pintura. Entonces hice el primer trazo, me di cuenta de eso, entonces fui a la paleta, achaté el pincel. Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de pintar. Vamos ahí. Y ahora vamos del otro lado. Ahí. Fíjense de que yo me voy del contorno un poquitito. No es que estoy respetando el contorno de la ceja, me voy un poquitito. Porque tengo que dar la idea de que esto es pelito, ¿sí? Entonces, más el tema de las mujeres, que lo tenemos, que nos maquillamos las cejas y todo. Es todo un tema pintar un rostro sobre todo de mujeres, o sea, maquilladas. Y ahora repito lo mismo que antes. En esta parte de acá yo necesito que el pelito no esté tan tupido. Entonces retiro un poquitito y hasta con un pincelito livianito puedo hasta suavizar un poco. Acaricio ahí, como para que me quede y no me quede. Suavemente voy y ahora empiezo nuevamente, pero ahora no lo hago tan tupidito como antes, sino que me expando un poquitito. ¿Ven? Ahí. Ahí, y hago lo mismo de este lado. Y por último, para que no me queden los espacios en blanco, suavizo un poquito. Pero fíjense, ahora ya van a poder comparar una ceja con la otra. Esta ya se nota con volumen, se nota con una dimensión, ¿sí? Que está bien natural, ¿sí? Bien, pasamos ahora al globo ocular. En el globo ocular nos vamos a concentrar primero en reforzar la pupila, el iris, vamos a hacer lo mismo con la esclera y después vamos a armar el canto parpabrial del párpado de arriba para poder plantear pestañas. Las pestañas las vamos a plantear a lo último.
Entonces, antes que nada, acá tenemos un brillo, lo voy a recuperar antes de que la pintura se seque, ahí. Y acá esperen que necesito también recuperar un brillo, ahí, para poder generar mejor la forma, ¿sí? Bien. Fantástico. Vamos a la pupila. La pupila ahora sí. En las demostraciones anteriores no había trabajado con el negro, ahora sí, y voy a trabajar con poquita pintura. Así que pongo un poquitito de negro. Voy a trabajar con el color intermedio, con un poquitito de negro, porque voy a colorear mucho más, voy a poner mejor, más color. Recuerden de que yo voy de la pupila al contorno y del contorno a la pupila, todos con trazos uno al ladito del otro, como para ir generando un poquitito más la textura del ojo. Con el gomín recupero la luz que necesito. Entonces ahora, si se ponen a pensar, estoy repitiendo los pasos de la demostración anterior, pero de una manera un poquitito más profunda, ¿sí? O sea que acá tengo que prestar atención a eso, a los detalles. Contorneo el iris, lo contorneo, voy prestando atención de que sigan las formas como corresponde y estiro un poquitito más la pintura. Lo mismo voy a hacer en el contorno de la pupila con respecto al iris, ¿sí? Bien. Antes de seguir voy a suavizar un poquitito. Voy a suavizar un poquitito. O sea, voy a quitar un poquitito de pintura si me queda de más. Ahí. Con el gomincito, si necesito, voy a plantear más textura del ojo. Ahí. Y ya esto empieza a tener mucha más vida. Por el otro lado, tomo el blanco y lo que voy a hacer es sumar un poquitito más de luminosidad al brillo. Acomodo. Bien, vamos ahora a la esclera, la parte clarita, la parte blanquita. Entonces ahora voy a sumar los valores que necesito en sombra para dar profundidad a ese ojo. Sigo con el valor intermedio entre el negro y el gris equilibrado, medio. Entonces acá, en esta parte de acá, que es el contorno, recuerden de que esto lo tenemos que pensar como una gran esferita. Presten atención a cómo voy dando el trazo, la dirección que le voy dando al trazo del pincel, como para que ustedes vean la forma como la voy interpretando, y suavizo. Voy a usar un pincelito más livianito para acariciar aún más la pintura. Ahí. Perfecto. Y con el valor, el gris intermedio, voy del contorno del iris, ¿sí?, sobre la esclera, extiendo un poquitito, es como que genera un poquitito de sombra. Entonces con eso son pequeños detallecitos que hacen que la mirada sea más natural. Pasamos ahora lo mismo a esta parte de acá.
del lagrimal a esta parte. Acá en la unión con el iris es donde tengo la sombra, ¿sí? Entonces, suavizo. Bien. Y armo el lagrimal. En cierta forma lo estoy reforzando, ¿sí? Bien. Vamos a las sombras proyectadas, las sombras que proyecta el párpado superior sobre la esclera. Entonces ahora, del contorno sobre la esclera, ubico la sombra proyectada. La sombra proyectada va a variar de acuerdo al tamaño de la pestaña, ¿sí? Puede ser más profunda y dar la idea de que el ojo está muy oscuro, pero es por una cuestión del tamaño de la pestaña. Entonces, ahora sí refuerzo la sombra sobre el iris, pero es la proyección de la sombra de la pestaña, ¿sí? No por otra cosa. Y refuerzo acá en esta parte. No voy al oscuro, no uso el valor más oscuro, no uso el negro, ¿sí? Estoy haciendo proyecciones de sombras. Entonces, tengo que trabajar con estos valores de acá. No estoy trabajando con este, sino que estoy trabajando con estos valores, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, siempre comparen un ojo con el otro, la diferencia que hay. Y cuanto más detalles le den, ¿sí? Cuanto más detalles observen, como yo les decía al principio, más real va a ser su trabajo. Voy a recuperar un poquitito de luz. Acá hay unos rebotecitos de luz con el gomincito. Ahí. Perfecto. Y ahora vamos a plantear primero el canto parpadeal del contorno, ¿sí? Del párpado de arriba. El canto parpadeal no se ve, donde se ve bien es en el párpado de abajo, que en las demostraciones anteriores yo les mostraba cómo trabajarlo. Entonces ahora lo que voy a hacer es primero generar el contorno para hacer el marco del ojo. A esto lo voy a hacer muy despacito. Ahí y ahí. Y ahora, con un valor más oscuro aún, voy a armar este canto que en realidad en la modelo es lo que está maquillado. ¿Vieron cuando nos delineamos los ojos? Bueno, es esto. Entonces, por un lado, tenemos acá el delineado. Y ahora suavizo. Estos trazos, así no tengan miedo, lo van haciendo de a poco. Así que no se desesperen. Si no les salen, los van haciendo de a poquito, trayectos cortos. Vamos a plantear el párpado de abajo, el contorno. Así después pasamos a la ojera y a lo último voy a hacer las pestañas. Entonces acá, en esta parte de acá, ya voy marcando el contorno del párpado inferior, suavizo, estiro como para que no me quede tan marcado y para respetar la forma del párpado.
reviso también que el contorno del iris esté como corresponde. Acá me faltaba un poquitito de pintura, a veces pasa, entonces ahora estamos en esos detalles, ¿sí? Puntuales. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar los valores del párpado inferior, ¿sí? Para lo último hacer las pestañas. Bien. Entonces para eso voy con el negro y el gris intermedio para hacer un valor oscuro para plantear acá. Entonces contorneo, empalmo con esta parte de acá, ahí, y ahora voy con el valor medio. El valor medio vamos a empezar a dar profundidad a esa ojera. Entonces, ahora lo que voy a hacer es limpiar el pincel y tomar directamente con el pincel limpio el gris intermedio. ¿Para qué? Para extenderla y también respetar la forma que tiene, porque es una ojera aparte que está maquillada. Y extiendo el valor en esta parte de acá para formar este plano. Bien, entonces ahora vamos a acomodar los trazos, ¿sí? Primero acomodo un poquitito la pincelada, el trazo que me quedó, integro, les mando un beso a todas las chicas que están saludando, que se están sumando. Les agradezco por estar conectándose, que bueno, como siempre son de distintas partes. Esto es lo lindo, cómo nos vamos hermanando y cómo la tecnología ha hecho que nos podamos compartir y podamos tener estos encuentros. ¿Sí? Bien, ahí. Entonces ahora que ya tengo esto armadito, voy a suavizar un poquitito más aún el trazo. Me voy a valer de un pincel mop para eso, para esfumar un poquitito más la ojera, ¿sí? Como para que no quede como muy marcada. Entonces peino, suavizo y limpio, peino, suavizo y limpio. Bien, esta es la parte como más delicada, como tenemos que trabajar con los valores que están horneados, más los que vamos agregando, tenemos que tratar de que ese pasaje entre lo que está horneado y lo que vamos agregando sea delicado, que no sea grotesco. Entonces es como la etapa de más peine, ¿sí? Más suavidad, tratar de generar mejor los esfumados. Así que esa es a la etapa a la que hay que dedicarle mucho. Bien. Suavizo un poquitito más. Acá simplemente para bajar la intensidad del tono. Cuando nosotros tenemos el color, ponemos el color y lo vemos como que está muy marcado, el stipler es ideal para suavizar. Nivelo con el stipler la pintura, pero para eso tengo que estar trabajando con capa de pintura. Si trabajo con una capa muy delgadita, tipo enveladura, no me va a servir. Bien. Acomodo y ahora vamos a trabajar el canto parpadeal, ¿sí? Que para eso me voy a valer de nuevamente el pincel liner y voy con el tono intermedio y el oscuro. Entonces lo que hago es en esta parte de acá completar el valor. Es un valor oscuro, o sea que ahora
voy a sumarle un poquitito más de negro en esta parte de acá y en esta parte de acá en la unión también, ¿sí? Porque esto ya es maquillaje. Entonces necesito sumar un valor más como para que me quede todo más integrado. Nivelo con el stapler. Ahí está. Y ahora seguimos con el valor medio y el liner para poner color en este canto. Ahí. Que ahí es donde, como yo les comentaba, es donde nacen las pestañas, ¿sí? Mientras yo dejo de que se oree un poquitito la pintura, les voy a mostrar el trazo de cómo hacer las pestañas. Suavizo, muy despacito, con amor y con cariño. Vamos a dejar que se oree un poquitito la pintura, ¿sí? Entonces vamos a ver el tema de los trazos de las pestañas. Así como para las cejas, los trazos eran rectos, no tan rectos, pero que eran en vertical y en diagonal. Para las pestañas vamos a pensar trazos que sean en U. Entonces, van a ser U estiradas. Va a tener un principio, va a bajar y va a estirarse. Depende de cómo esté ubicada la ceja, la pestaña, vamos a tener U que van a estar más cerradas o que van a estar más abiertas. Y así sucesivamente, para un lado como para el otro. Eso va a ser con respecto a las pestañas del párpado superior. Las del párpado inferior van a ser opuestas. Van a ir hacia abajo en vez de hacia arriba. Van a tener una naciente y se van a estirar para un lado y se van a estirar para el otro. Las del párpado superior van a ser más largas, las del inferior van a ser más cortitas. Yendo hacia el lagrimal van a ser también mucho más cortitas y sutiles, mientras que yendo para la hendidura parpadeal van a ser más grandes. Entonces van a nacer de esta parte de acá, que es la que yo marqué antes. Entonces les voy a hacer primero el movimiento en el aire. Va a ir hacia abajo y sube, hacia abajo y va hacia un costado, hacia abajo y va hacia un costado. Entonces, tenemos que apoyar en el borde, voy hacia abajo y levanto. Voy a hidratar mejor el pincel, que está muy cargado y la pintura está muy espesa y no se va a ver si no. Volvemos. Repito. Hacia abajo y estiro. En la parte media, la U va a ser cerrada. A medida que vamos curvando el ojo, van a ser más estiradas, ¿sí? Y una cosa es que tienen distintos largos. Entonces en esta parte de acá van a ser más cortitas. Ahora, con esta parte no nos alcanza. Si les queda muy grueso, como me quedó a mí, que es como la primera etapa, con el gomincito, repito y divido el trazo. Entonces ven por qué esto lo tienen que hacer a lo último, cosa de que si no les gusta cómo quedan, limpian y vuelven a hacer. Vamos de nuevo, porque tengo que ir agregando más capitas, ¿sí? Ahí, ahí, ahí. Bien.
estoy quitando un poquitito de pintura. Eso. Vamos con el gomín. Acá en esta parte, bueno, se me voló el pincel. Acá en esta parte me quedó un poquitito empastado, ¿sí? Así que no desespero, limpio un poquitito y vuelvo a armarlas, ¿sí? No pasa nada hasta lograr reflejarlas como a mí me gustan, ¿sí? Ahí está mejor. En esta parte de acá también me quedó un poquitito empastado, entonces con el stapler y una puntita limpio. Son estas cosas, o sea, cuando uno va pintando, pasan estas cosas de que a veces sale todo perfecto de una y a veces no tanto. Y por eso no nos preocupamos, respiramos profundo y solucionamos, ¿sí? Ahí está. Estoy limpiando con el stapler así, en diagonal. Ahí está. Ahí está mejor. Ahí ya quedaron más naturales, ¿sí? Después esto se puede dar otra capita más. Voy a dejar que se ore un poquitito la pintura, porque también entre lo que venía trabajando más la capa que le estoy agregando, a veces el aceite, que es bastante denso, se pone como más viscosa la zona y se empieza a expandir más, ¿sí? Así que después voy a trabajarlas un poquitito más. Bien, vamos a ir a las de abajo. Las de abajo van a hacer el movimiento contrario. Voy en el borde, subo y estiro. En esta parte de acá van a ser más gruesas y en esta parte de acá van a ser más cortitas, ¿sí? Ahí está. A ver, esperen que estoy acomodando la tablet, estoy agrandando. Voy a dar otra capita más, voy a aprovechar que el pincel está como más acomodadito. Ahí está. Entonces voy a dar otra capita más alargada. Traten de no coparse, o sea, no llenar, o sea, siempre dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que estamos observando de nuestro modelo, no irnos de mambo con la cantidad de pestañas, hacer unas pestañas naturales, ¿sí? Entonces a prestar mucha atención con respecto a eso. Bien. Suavizo en esta parte de acá, el borde del párpado, lo mismo que acá, genera un poquitito más de luz. Eso va a ayudar a que tenga más profundidad la mirada de nuestra modelo. Y ahora vamos a pasar a la nariz, porque la verdad ya hemos trabajado un montón sobre el ojo. Esto, chicas, les puedo asegurar, vuelve del horno y si ustedes quieren seguir trabajando lo pueden seguir haciendo, o si no, así. Ya con esto es suficiente. Pero recuerden de que esta demostración va a durar como 1 horita y media, ¿sí? Entonces quiero administrar bien los tiempos. Con respecto a la nariz, vamos ahora a la parte de reforzar los valores. Entonces, no sé si recuerdan en la demostración anterior, acá observábamos como una bolita, ¿sí? Acá estaban los orificios nasales, en esta parte de acá un rectángulo, un trapecio, todas esas partes, o sea, identificar esas formas a mí me permitieron ir generando el volumen de la nariz. Entonces ahora lo que voy a hacer es reforzar los valores de esas partes.
Y acá puedo empezar, en la demostración anterior empezábamos por la naricita, ¿no es cierto? Por la puntita, la bolita. Pero ya en esta parte ya conocemos la forma que tiene la nariz, ya la tenemos como más estudiada, entonces para el planteo de valores no es necesario ese mismo orden, sino que vamos de la manera que más nos guste. Entonces en esta parte de acá, estos valores, acá los suavizo para poder integrar con la parte en luz de la frente. ¿Sí? Bien. Ahí suavizo en esta parte de acá, este lateral, porque después tengo que seguir pintando este lado. Entonces acá yo necesito que se entienda como que hay un canto, pero no muy marcado. Bien. Suavizo un poquitito más. En esta parte de acá, en la parte media, que tiene el brillo, reconozco un valor más claro. Entonces me valgo suavizando con la pincelada. ¿Sí? Bien, ahí. Integro acá. Estiro. Fantástico. Quito esta manchita. A ver, vamos a... Ahí está. A veces el stapler vamos generando manchita porque se va como empastando la pintura. Entonces tenemos que tratar de que las manchitas, si no es por una cuestión de textura, que no estén. Bien, ahí está. Fantástico. Entonces ahora, en esta parte media de acá, tenemos un poquitito más de luz. Así que lo que voy a hacer es ir perdiendo esta cantidad de pintura sobre el tabique, ¿sí? La parte como más rectangular. Acá también suavizo la unión, en esta parte también. Y lo que voy a hacer es armar el contorno, ¿sí? De mi nariz con el mismo valor, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá, como después la voy a tener que seguir pintando y estoy usando un aceite secante, lo reitero para la gente que se está sumando ahora, suavizo para después trabajar tranquila y no tener problema entre lo que está seco con lo que está húmedo. Entonces, marco y suavizo. En esta parte de acá tenemos el lateral de la nariz. Entonces, fíjense cómo voy poniendo la pinceladita. En la demostración anterior les comentaba, esto era como un triangulito. Entonces, suavizo. Mientras les voy contando de que mañana no se pueden perder a la misma hora de esta demostración, 16 horas Argentina, la demostración que va a dar la señora Ana de Anamán y que va a dar puntillas sobre porcelana, un tema imperdible, ¿sí? Así que se lo súper recomiendo. Y si no... si ustedes piensan de que este tema le puede interesar a otra persona, por favor, compartan las publicaciones, recomienden el grupo, pero no se pierdan la demostración de mañana, ¿sí? Después, ya sabemos de que el 23 de septiembre comienza la exposición de porcelana virtual. Van a ser 3 días de fiesta donde vamos a ver todas las obras
todas las personas que han participado. Hay personas que se han sumado al concurso, hay otras que han presentado obras para exponer. Obviamente ya se cerró la convocatoria, como les fuimos diciendo en las demostraciones anteriores, el miércoles era el último día, el miércoles que pasó, era el último día para presentar todas las obras, pero creo que se ha sumado mucha gente, así que me imagino que todo el equipo de este grupo y Fer a la cabeza deben estar muy felices con la convocatoria. ¿Por qué? Es una exposición virtual, abierta, todos podían participar y la idea era de ir generando motivaciones y encuentros para que este arte crezca y se haga cada vez más conocido, que es en realidad el objetivo del grupo, ¿sí? Así que aprovechen todas las actividades, todo lo que se va organizando, las demostraciones. Recuerden de que hay un canal de YouTube donde se van subiendo todas las demostraciones también, así que no se pueden perder. Acá estoy sumando un valor más oscuro para integrar. ¿Por qué? Porque en esta parte tenemos acá el orificio nasal, ¿sí? Y el lateral. Entonces en esta parte de acá sí tenemos una sombra más profunda. Por eso sumé ya directamente sobre el gris que estaba trabajando un poquitito de negro, ¿sí? Entonces ahora que ya está más suave el lateral, miren que voy a acondicionar el pincel. Suavizo. Trato de que las líneas, los planos de la nariz no me queden muy marcados. Eso, cuanto más suaves, sutiles sean, mejor. Va a quedar la nariz mucho más linda. Toda esta pintura, contorneo la aleta. Ahí está. Si llegan a ver esta demostración por primera vez, recuerden de que quedan grabadas, pero hay 2 demostraciones más donde se fue haciendo paso a paso este proyecto. Lo reitero porque siempre hay gente nueva que recién se inicia, ¿sí? en el grupo, así que pueden ver el proceso en publicaciones anteriores, ¿sí? En los grupos de Facebook ustedes tienen la posibilidad de que los temas estén ordenados, con atajos, con numerales. Entonces uno de los numerales es clases demostrativas. Ustedes van a la pestaña de temas en el grupo, hacen clic en ese sector y van a ver todos los atajos como para poder direccionarse a temas específicos. Y las demostraciones que se dan en vivo, si no quieren verlas por el canal de YouTube, está el hashtag clases demostrativas. Yo lo que estoy haciendo acá es sumar blanco, ¿sí? Para potenciar el brillo, esa parte de ahí, ¿sí? El color blanco en la porcelana yo lo uso, soy de usarlo, no soy de usar mucho el blanco de la pieza, sobre todo cuando estoy haciendo rostros, para generar una armonía cromática, ¿sí? Así que todo lo que sea brillo, todo lo que necesite potenciar en luz, lo hago con el blanco. Bien, ya tenemos 3/4 partes de la nariz armadita. Vamos a la parte de las sombras proyectadas, o sea, por la pose que tiene nuestra modelo y por la luz como viene. En esta parte de acá tengo sombra y a su vez después tengo la proyección de sombra que la nariz genera sobre esta parte. Así que vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Primero, vamos a ir armando el lateral de esta famosa bolita, ¿sí? Entonces, sigo siempre con el mismo valor, el valor medio, ¿sí? Planteo esta formita de este redondelito que yo les contaba de que se súper identifica. Entonces, una vez que lo tengo identificado, suavizo e integro
con el valor con el cual fui trabajando el tabique. Ahí, ahí. Primero me concentro en sumar los valores de la forma que estoy pintando, en este caso la forma de la nariz. Después me concentro en las proyecciones de las sombras. No se mareen, porque a veces quieren hacer todo junto y no entienden qué es lo que están pintando y hacen unos líos. O sea, primero se concentran en lo que es la forma y después pasan a lo que es las proyecciones que cada forma genera, ¿sí? Y así van a ver de que teniendo un orden no les va a resultar tan difícil representar partes como la nariz, que tiene muchas formas a tener en cuenta. Bien, ahí yo estoy armando la aletita. Y voy a hacer lo mismo con la aleta de acá, ¿sí? Siempre con el valor intermedio. Y ahora me voy a valer, primero termino en esta parte de acá. Antes de seguir por este lado, voy a la sombra que tengo acá. Acá tengo un valor muy sutil, donde me va a determinar la parte saliente, que es esta, la de la nariz, con respecto al tabique, ¿sí? Entonces, esa parte la tenemos que armar. Gracias por todos los corazones que van regalando. Muchas, muchas gracias. Me alegra de corazón que les guste. Se ha trabajado mucho para esto, se ha trabajado mucho para el proyecto. Así que fue una linda experiencia armarlo, pensarlo y después colaborar con Fer para que pueda hacer esos paso a paso que les va a facilitar la tarea. Así que los corazones, como siempre digo, gracias. Y también lluvia de corazones para Fernanda y todo el equipo de Porcelana. Y sobre todo también para la gente todos los artistas que dan demostraciones. Todo esto que se da por amor a este arte, como siempre digo. Son todas demostraciones gratuitas. Hay mucho trabajo, mucha dedicación y ojalá hubiese existido un grupo así cuando yo comenzaba. Bien. Estoy suavizando un poco los valores como para que no me queden muy, muy marcados. Acá el éxito de esto es, como yo siempre les digo, las sutilezas. Entonces, suavizo. El suavizar no quiere decir de que la pintura desaparezca, sino que trate de integrar los valores, que me quede una armonía entre un valor y el otro, ¿sí? Que no me quede todo tan marcado, tan fuerte, ¿sí? Porque eso hace de que los rasgos queden duros. Entonces uno barre y acomoda, barre y acomoda. Y la pregunta del millón es, sí, pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, para eso, antes de pintar hay que observar mucho, tratar de interpretar lo que vamos haciendo. Este trabajo yo lo hice en base a una fotografía. Si bien se entregó el patrón y van siguiendo el paso a paso de las demostraciones, cuando desean pintar por su cuenta, busquen fotografías de buenas calidades. Para practicar, para comprender, o sea, para hacer prácticas, busquen fotografías, no busquen obras de otros artistas. Hagan sus propias interpretaciones y fotografías de buena calidad. O sea, de buena calidad hablo que cuando ustedes desde la computadora o el celular la agrandan, no se distorsione, no se pixele, ¿sí? Bien.
Ya tengo, miren, ya la nariz, la forma que tomó, ¿sí? Bien. Si ustedes la comparan este motivo con el original, el que fue posteado, que pinté primero, la nariz la van a encontrar diferente porque yo le estoy agregando acá más valores. Entonces la otra tiene menos valores y parece como que es más, está como más finita, ¿sí? Pero en realidad es porque tiene, acá hice como un planteo más de valores adrede para mostrarles bien la diferencia, ¿sí? Con respecto a cómo uno sumando y haciendo ese reconocimiento de grises puede ir generando más planos y cada vez más volumetría, ¿sí? Así que se los aclaro eso como para que lo tengan en cuenta. En esta parte de acá voy a sumar una pequeña luz. Un rebote de luz que corresponde al borde de la aletita. Y ahora sí, llegó el momento de la proyección de la sombra, ¿sí? Esperen que termino de acomodar acá. Perfecto. Vamos a la proyección de la sombra y para eso voy a usar el negro, pero con el gris intermedio, ¿sí? O sea, voy a buscar un valor de oscuridad. Entonces voy a plantear, no sufran con esto, voy a plantear la sombra proyectada, ¿sí? Bien, ahí, parece una nariz rara de payaso, pero ahora se integra. Suavizo. E integro lo que agregué con lo que estaba. ¿Y cómo eso lo hago? Con el contorno. Acá estoy armando el subtabique, ¿sí? La parte de abajo de la naricita. Entonces en esta parte de acá ya lo armo. Los orificios nasales los voy a limpiar para que me sigan quedando oscuritos como estaban. Sigo acá acomodando. Ven que es la etapa como más trabajosa esta, ¿sí? Pero es la más linda. Y acomodo los orificios nasales. Bien. Entonces ahora pasamos a la proyección que hace esta nariz sobre esta parte de acá, ¿sí? Tengo mucha carga. Voy a buscar un valor un poquitito más claro. Y es como un triangulito, ¿sí? Ahí, en esa parte de ahí y ahí. Y ahora integro. Integro para después trabajar sobre el arco de fieltro, que era, no el arco, el surco. Siempre me los confundo. Ahora vamos a ir integrando. Vamos a extender la proyección de la sombra sobre la aleta. Y no solamente me voy a quedar con esta sombra proyectada, sino que voy a representar, los rebotes de luz, ¿sí? O de penumbra en realidad, porque todo esto está en sombra. Entonces, necesito, y esto lo voy a hacer con el stipler, en el contorno de la aletita va a haber un poquitito de luz, lo mismo que acá.
porque es el reborde, entonces necesito plantearlo. Lo mismo que en el subtabique, en esta parte de acá, un poquitito de luz. O sea, con ir retirando el valor, yo ya ahí sigo viendo lo oscuro, pero ya voy armando ese valor que me falta. En esta parte de acá va a pasar exactamente lo mismo. Pero acá con el intermedio voy a poner un poquitito más de color. Lo tenía reservado como para no empastar la nariz, ¿sí? El orificio. Entonces ahora ven que se ve todo, se ve la proyección de la sombra, se ve la nariz, se ve la sombra esta de acá y no se ve como una gran masa de oscuridad, que a veces plantean todo muy igualito y es como que se distorsiona, queda como medio raro, ¿sí? Ven que estoy sacando acá la pintura que me está molestando e integro. Ahí, ahí. Bien. Fantástico. Ahora vamos a pasar al labio y con esto vamos a terminar esta demostración, ¿sí? Bien. Para el labio vamos a generar un valor medio, vamos a seguir con el gris intermedio en la parte esta de la profundidad del surco, ¿sí? Recuerden de que esta partecita de acá ahí en el caso de que hagan alguna pregunta y no la pueda responder en el momento, no se preocupen que después las voy a responder por escrito, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, no tengo ayudante, así que se va generando la demostración con todo el amor, con todo el cariño, pero no puedo con todo. Ahí. Bien, ahí, perfecto. Vamos al labio. A ver, esperen que voy a acomodar un poquitito más la forma de este surquito, ¿sí? Ahí en esta parte de acá. Perfecto. Bien. Bueno, vamos al labio inferior. El labio inferior vamos a usar el valor medio, sí, pero también vamos a usar uno de oscuridad. ¿Para dónde? Para esta parte de acá intermedia. Entonces, primero voy a plantear el valor medio. Bueno, gracias chicas por los comentarios. Me alegro de que les esté gustando. Recuerden, fíjense cómo voy planteando la pincelada hacia abajo y pensándolo esto como que tiene pancita, ¿sí? Como para ya ir armando ese volumen, ¿no? Entonces, antes que nada, voy a preocuparme por reforzar las partes que están con un valor un poquitito más alto, ¿sí? Que es en esta parte de acá y en esta parte de acá. Se me desacomoda un poquitito la pintura, no importa. Ponceo, nivelo y acomodo. Igualmente ahora tengo que seguirlo trabajando con un valor más bajo, perdón. Entonces tengo que seguir, ¿sí? Un poquitito más.
Antes que nada, con un pincel liner voy a tomar el blanco y con el blanco voy a jugar un poquitito en la parte del arco de Cupido, que es este triangulito de acá, ¿sí? Lo voy a llevar un poquitito el blanco sobre el contorno para suavizar el labio, que no me quede tan marcado. Y voy acá a armar el borde este. Siempre los labios tienen como un reborde más clarito, ¿sí? A eso se les llama, esto se los comentaba yo en el vivo anterior, pero se los recuerdo, se llama labio blanco. Eso se encuentra tanto en el labio superior como en el inferior, ¿sí? Entonces tengo que seguir reforzándolo. Bien. Peino un poquitito para suavizar el trazo, muy suavecito. Y ahora voy a usar el liner para ser más precisa. Y acá voy a trabajar con un valor un poquitito más bajo. Y voy a trabajar del contorno, ¿sí? Dejando un brillo en la parte media. Toda esta parte media de acá está en sombra el labio, ¿sí? Entonces la estoy planteando sin miedo. Despacio. Y ahora suavizo. Ven que es la parte más linda esta, porque fíjense ya cómo va tomando volumetría todo. O sea, ya en el vivo anterior estaban todas contentas por las formas como iban quedando. Pero ahora, sumando más valores y sobre todo prestando atención a los detalles, fíjense cómo esto empieza a tomar una realidad mayor, ¿no es cierto? Bien. Acá estiro para que el contorno no sea muy marcado. Lo mismo que voy a hacer acá. Estiro. Y todo lo que sea la parte del planteo de piel lo van a poder ver después en el canal de YouTube, pero no quiero de que se haga como muy extensa la demostración, ¿sí? No quiero tampoco cansarlas. Entonces, ahora vamos al labio de abajo, al labio inferior. Con el labio inferior vamos a trabajar también con el valor medio. Y lo que vamos a tratar de ir generando son todas las estrías o como protuberancias, texturas que se va viendo en el labio. Entonces, para hacer eso, primero necesito ubicar pintura, que es lo que voy a hacer ahora. Y voy poniendo la pintura teniendo en cuenta la forma. Como siempre digo, respetando la forma. Y ahora peino. Con un pincelito suave. Voy a llevar la pintura hacia un borde, porque en esta parte de acá es donde necesito concentrar más carga, y hacia el otro. Obviamente frenándome antes de la unión, que todavía no marqué. ¿Sí? Ahí. Pueden hacer primero, antes de seguir con el labio inferior, pueden marcar primero la unión, ¿sí? Yo es como que me pareció más interesante hoy empezar por acá, pero si ustedes empiezan a marcar la unión, no pasa nada, está muy bien. Cada uno va generando los órdenes de acuerdo a lo que desea,
¿sí? Lo importante es que estén atentas a las formas y a lo que están observando, o sea, al estudio este. Bien, ya tengo armado acá los valores del labio inferior, ¿sí? Antes que nada voy a suavizar el contorno, porque después tengo que hacer la sombra proyectada. O sea, se trabaja de la misma manera que la nariz. O sea, primero la forma, los valores y después las proyecciones que está generando lo que estamos pintando, ¿sí? Ahí. Si nunca pintaron rostros sobre porcelana, les cuento de que ahora en octubre voy a dar un curso en base a una ilustración que creé, que va a ser un curso para pintar rostros para principiantes, pero también los próximos que se vienen van a ser cursos de pintura realista de rostros, ¿sí? O sea, va a haber un curso de miradas, después un curso ya directamente de realismo, ¿sí? Con color, así que en los próximos meses se vienen más cursos. Ahora el que en octubre va a ser el de pintura para principiantes, pensado para aquella persona que nunca pintó un rostro. Entonces la idea es que se vaya acercando a la técnica, al reconocimiento de formas, de una manera amena, ¿sí? Así que está muy bueno. Lo que estoy haciendo es suavizando, o sea, primero poniendo el valor del contorno, ¿sí? Del apoyo de los labios. Suavizo la comisura, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer antes de continuar es suavizar la unión. Ahí. Bien. Voy a plantear un poquitito más, voy a reforzar este valor acá, en esta parte de acá, como para que tenga más profundidad del labio. Lo mismo en estas partes de acá. Estoy sumando, estoy definiendo más planos, ¿sí? Así que bueno, la que esté interesada por los cursos o de pintura para principiantes son los que iré haciendo más adelante. En mi perfil los iré publicando, me pueden contactar, que les paso la información, ¿sí? Así que la idea es que tengan, o sea, que puedan tomar un curso donde puedan aprender. No son cursos, ya les voy diciendo, no son cursos de guía, o sea, de un proyecto que lo van a pintar así a la primera, sino que van a ser, está pensado, son todos cursos que están pensados para ir aprendiendo. Y la idea es que empiecen a gestar herramientas como para pintar solas. Bien, vamos a la parte más linda ahora, a la parte de la textura del labio. Entonces, lo que yo les contaba de que esto tiene como unas estrías, ¿sí? Como unas rayitas. Yo acá tengo un stipler finito, pero si no pueden usar un gomincito. Y lo que voy a hacer es ir planteando estas rayitas que no van a ir de un extremo al otro, sino que se van a ver en la parte más luminosa. Por eso dimos una capa de pintura para después ir sacando y para que aparezca esa luz, ¿sí? Entonces en la parte del centro van a ser las líneas rectas y a medida que vamos yendo para un extremo o para el otro, vamos curvando el pincel teniendo en cuenta esa forma. Entonces primero hacemos como un planteo base. Y lo que voy a hacer ahora es reforzar con el gomincito.
Entonces, si bien ya se va viendo, si yo esto se los acerco, ven cómo se va viendo la textura del labio. Si ustedes necesitan, se lo voy acercando como para que lo vean bien. Ahí, con el gomincito vamos suavemente, ahí. Si necesitan reforzar la forma con el valor intermedio y el liner, pueden ir haciendo pequeñas rayitas muy suaves, siguiendo esa forma. Entonces lo que hacemos es ir dando de la idea de más definición del labio. Muy suave, ¿sí? Muy suave. Así como puse pintura, suavizo. Recuerden de que este paso es sumamente importante. Todo lo que vamos poniendo lo vamos suavizando. El suavizar no implica que desaparezca. El suavizar implica de que quede más tenue, ¿sí? De que se vea la forma, pero no tan marcada. Ahí, ahí. Entonces, en esta parte de acá. Ahora después la voy a reforzar acá, voy a limpiar porque acá tenemos el labio blanco que yo les comentaba la otra vez. Lo mismo que acá. Bien, vamos observando de que la forma del labio esté correcta porque entre tanto trabajo, por ahí podemos, siempre nos puede quedar como un poquitito más gordito, menos gordito. Y una vez que ya tenemos armada bien la forma, pasamos a la proyección de la sombra. Que con la proyección de la sombra, que vamos a trabajar con un valor oscuro, ¿sí? Un valor bajo, lo que vamos a lograr es dar como un marco al labio. Sobre todo en esta fotografía, ¿sí? Que hay un contraluz bastante importante. Entonces genero ese contorno, esa proyección de sombra, ahí. Y como es un sector muy chiquitito, voy a plantear todo esto con un valor intermedio. Esta parte se las pinto como para que la vean, ¿sí? El resto recuerden que lo van a ver en mi canal de YouTube, que es Mariana Daisy. Igualmente Fer ya les estuvo posteando la forma de contactarse mía, o sea, todos mis datos. Así que cualquier duda que tengan, me escriben, no hay ningún problema. Ahí. La idea es que de a poco se vayan animando, que se vayan sumando a recrear todo lo que ven acá, las técnicas, recrearlas en los estilos que más les guste, que si hay algo nuevo lo incorporen, que si nunca pintaron en porcelana se apasionen y lo amen tanto como lo amamos los que damos las demostraciones y bueno, somos parte de este grupo, así que todo es bienvenido, todo nos hace crecer. Y para eso es necesario también toda la interacción y la colaboración de todas en el sentido de compartir las publicaciones, de regalarle un like, de generar una interacción. Bien. No se preocupen, si se ve como muy empastado, ahora vamos a suavizar. ¿Sí? Pero ven ahí, ya tengo la parte de sombra proyectada, esta parte es bastante oscura, ¿sí? Entonces voy suavizando. Si no están seguras a la hora de poner el negro,
¿sí? No pongan el negro directo para hacer la proyección de la sombra, sino que formen valores, traten de hacer un gris bien oscuro y van a ver que así después, si tienen que reforzar cuando viene del horno, refuerzan. Pero no jueguen con el negro directo para evitar cualquier tipo de, como es, de frustración o que no haya salido como a ustedes les gustaba, más si recién están haciendo este tipo de trabajos. Lo que estoy haciendo ahora es armar mejor la proyección de la sombra, ¿sí? En relación al mentón. Eso, ahí. Entonces lo trabajamos un poquitito más. Bien, ahí. Acá suavizo. Por más de que se me esté acabando el azulejo, suavizamos. Todo se suaviza. Parezco la loca de hay que suavizar, pero bueno. Son esas cosas, son las que a veces no tenemos en cuenta. Limpio acá. ¿Para qué limpio? Para formar este famoso labio blanco. Ahí. Y lo mismo acá. Ahí. Ahora lo que voy a hacer por último es este contorno de acá. Lo integro, o sea, sobre el labio de abajo. No es que voy a hacer desaparecer la forma, simplemente integro la línea de sombra, de la sombra proyectada, con la parte final del labio. Suavizo. En estos trabajos es importante el reconocer los valores. Siempre es mucho más fácil ir viendo estos valores oscuros y los claros, pero el éxito radica en ir reconociendo todos estos intermedios, tanto de los valores altos como de los bajos. Y así vamos formando todo lo que encontramos, o sea, todo lo que entendemos como volumen, ¿sí? Si nunca pintaron así sobre porcelana o hicieron algún trabajo así en escala de grises, no se animan, recurran primero a los lápices de grafito, ¿sí? Se compran un lápiz de grafito, una hoja y practican con distintas presiones para después pasar a la porcelana. Sumo acá luminosidad, sumo acá luminosidad también para armar mejor la comisura. Refuerzo la forma. Y por último, refuerzo luces, las partes donde yo necesito puntualmente que haya más brillo. Porque a veces, yo esto se los explicaba en la demostración anterior, uno va reservando las luces, las va obteniendo, pero en el ir y llevar pintura siempre puede como oscurecer, y después con blanco vamos a acentuarlas aún más. Y con esto vamos terminando, chicas, así ya no se me cansan. Blanco. Ahí. En esta parte de acá, en esta parte de acá,
en esta parte de acá, puedo ir sumando brillos con blanco. Así que bueno, si me dan un minutito voy a dar vuelta a la cámara, así ya me voy despidiendo como corresponde de ustedes, ¿sí? Espero que les haya gustado. Bueno, veo que están sumando muchos corazoncitos, así que me imagino que les gustó. Así que bueno, si se animan a hacerlo, no tienen más que ir mostrándome el paso a paso. Seguramente todas aquellas que quieran compartirlo, lo podemos subir también al grupo para que lo vayan viendo, cómo van pintando. Pero espero que les haya sido entendible y que haya sido fácil el tema de cómo ir planteando un rostro, que no es tarea sencilla para pintar, pero tampoco es imposible. Hay que animarse y pintar. Así que bueno, les agradezco por estos 3 hermosos sábados en los que hemos compartido estas tardes, por todos los comentarios que me han regalado, y bueno, por estar. Y recuerden, mañana 16 horas, ¿sí? Argentina, tenemos la demostración de Ana de Anamán, que va a ser el tema de puntillas sobre porcelana, que es imperdible. Y bueno, todos los vivos los quedan grabados. Recuerden de que tienen el canal de YouTube, ¿sí? De Porcelana Virtual. Y bueno, y estamos en contacto, ¿sí? Porque recuerden de que el 23 comienza la fiesta, tenemos la exposición virtual, así que seguramente Fer nos va a estar preparando muchas cosas lindas. Así que les mando un beso gigante. Les agradezco por haber estado, por haberme acompañado, y nos vemos en la próxima demostración, ¿sí? Cuídense, sigan cuidándose. Besos gigantes para todas mis amores y vamos arriba a la pintura sobre porcelana. Chao.